Del libro de Nehemías. En aquellos días, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que se abre ante la puerta del agua, y pidió a Esdras el escriba que trajera el libro de la ley de Moisés, que Dios había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo. En la plaza de la puerta del agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas explicaron la ley al pueblo que se mantenía en sus puestos. Leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo entero, decían: Hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No hagan duelo ni lloren, porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron: Anden, coman buenas tajadas, beban vino dulce y envíen porciones al que no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estén tristes, pues el gozo en el Señor es su fortaleza. Los levitas acallaban al pueblo diciendo: Silencio, que es un día santo, no estén tristes. El pueblo se fue, comió, bebió, envió porciones y organizó una gran fiesta, porque había comprendido lo que le habían explicado. Palabra de Dios. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta, es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más precioso que el oro, más que el oro fino, más dulce que la miel de un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: La mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero:
paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y lo reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y digan: está cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren en un pueblo y no lo reciban, salgan a la plaza y digan: hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor. Continuamos con la bella historia de Nehemías, un laico que en corto tiempo logra reedificar Jerusalén y el templo. Pero más que eso, él tenía afán de reedificar espiritualmente al pueblo de Dios. Y al emprender esa tarea, se le une el sacerdote Esdras, que es el encargado de enseñar al pueblo, de preparar al pueblo para escuchar la palabra de Dios. Y se hace Nehemías muy importante, porque es el hombre de la palabra, el laico que mueve al sacerdote para que enseñe al pueblo la palabra de Dios. ¿Y cuál es la clave ante la palabra del Señor? Comprender el anuncio, comprender el mensaje. Y ahí el punto principal. Allá en el antiguo Israel, ahora en el pueblo de Dios, la iglesia. Comprender la palabra, entrar en ella. La palabra tiene que cuestionar nuestra vida, interrogarla. La palabra nos lleva a darle un viraje a la vida. Sí, la palabra trae como fruto la conversión del que la escucha y se convierte en norma de vida. Qué bueno que pudiéramos, como el pueblo ante Esdras y Nehemías, escuchar la palabra. Y fijémonos que se prepara todo, un mueble en un lugar propio para anunciar ese mensaje. Y el pueblo es instruido, y ese día para el pueblo es fiesta en la escucha de la palabra, y responden amén. Escuchar la palabra tiene que traer el encuentro con Dios, y el encuentro con Dios se vive en la alegría, y la alegría produce la fiesta. Por lo tanto, escuchar la palabra es hacer un día de fiesta en la vida del creyente. ¿Sí? Y el que lleva la palabra va apoyado en el que le envía. Así ya nos lo va a presentar San Lucas en el Evangelio. No son solamente 12, hay otros que también tienen la responsabilidad de anunciar el mensaje de la salvación. Y ese mensaje tiene que llevar la renovación al hombre que la escucha. Y el predicador anuncia palabra de Dios. Esa palabra de Dios que precisamente trae en él
el mensaje de la salvación. Es que el misionero no va solo a anunciarse él, es que no tiene que ir a anunciarse él tiene que ir a anunciar al Señor y lo hace confiando en Él. Las técnicas humanas han fracasado, el Espíritu de Dios nunca fracasa y por eso suscita en cada época formas del anuncio del Evangelio. Pero ante todo en el que anuncia se requiere el testimonio coherente y tiene que ser traslúcido en la vida para que los que no logran abrir el texto de la Escritura puedan leer el Evangelio en el que lo anuncia. Hay que convencernos primeramente que la obra es de Dios, no de las posibilidades humanas, pero que el hombre se presta para que Dios realice su mensaje. El Evangelio no es el anuncio de una imposición ni de un dogma. El Evangelio se propone y se propone con la vida del que lo anuncia y lo debe hacer de manera amable, bondadosa y no hostil. La hostilidad del misionero engendra las antipatías hacia el Evangelio. El Evangelio no se anuncia con las seguridades humanas, sino con la confianza puesta en Dios y una confianza ilimitada en la providencia, que en definitiva es en nombre de la providencia que el misionero sale a anunciar que el reino de Dios está cerca y que los que ingresan en el reino de Dios y los que anuncian el reino se caracterizan por la libertad y una libertad en el espíritu, esa que llevó a Nehemías a no tener miedo de poner cara triste ante el rey y así poder conseguir el permiso de ir a restablecer su pueblo. Y Nehemías tenía la memoria histórica. Allí están sepultados mis padres y está en ruinas. Nosotros tenemos la bella historia de los que nos han dejado a lo largo de su vida el anuncio del Evangelio y lo recordamos. No podemos dejar en ruinas el lugar donde han vivido muchos anunciando el Evangelio. Reconstruir la vida de un hombre, reconstruir la vida de un pueblo, es darle gloria a Dios, es tener día de fiesta. Feliz día en el Señor. Sea alabado Jesucristo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.